Ahora el Señor hace otra pregunta a sus discípulos en los versículos 15 y 16. Él les dijo, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El tiempo ha llegado para que los discípulos hagan una decisión y que den una confesión sobre su propio punto de vista. Evidentemente, Simón Pedro fue el vocero del grupo y lo llama el Cristo, que quiere decir el Mesías, el ungido, el que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías. Pero asimismo dijo que era el Hijo de Dios. Con esto le atribuyeron a Jesús toda la plenitud de su persona, misión y obra, aunque es obvio que no entendieron en detalle las implicaciones de todo lo que esto significaba. Hasta este momento, este fue el testimonio mayor y la mejor confesión que pudo ser hecha en cuanto a Jesús. Este en verdad es Jesús. Ahora el versículo 17 dice, Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo el Espíritu Santo puede darnos a conocer lo que necesitamos saber en cuanto a Cristo. Ningún hombre hoy puede llamar a Jesús el Cristo, sino por el Espíritu Santo. Ni carne ni sangre reveló a Pedro estas cosas profundas de Dios. El mero hecho de estar con el Señor Jesús mismo por 2 años y medio no causó que Pedro entendiera que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Fue por revelación del Espíritu Santo. Muchas veces decimos, si únicamente pudiera haber pasado unos 2 o 3 años con Jesús, entonces sí que podría conocerle bien. Amigo oyente, ahora mismo usted puede entrar en contacto íntimo con Jesucristo y pasar el resto de su vida con Él, gracias a la labor del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 18 continúa hablando Jesús y dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a considerar este versículo con cuidado. Es evidente que es muy fácil aquí hacer una equivocación de vocablos. Tú eres Petros, o sea, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca o masa rocosa, edificaré mi iglesia. Él no iba a edificar la iglesia sobre Pedro, ni sobre la confesión de Pedro, pues solamente Jesús es la roca. La iglesia está edificada sobre Cristo. La confesión de Pedro lo colocó sobre la roca. Pedro mismo aclara muy bien en sus epístolas el hecho de que Cristo es la roca fundamental, la piedra angular. El apóstol Pedro lo explica en su primera carta, capítulo 2, versículos 4 al 8, diciendo, Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. También el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la roca, y él dice que sobre esta roca edificará su iglesia. La iglesia estaba todavía en el futuro cuando el Señor hizo esa declaración. Y favor de no decirme que había una iglesia en el Antiguo Testamento, porque la iglesia no emergió sino hasta después de la muerte, la resurrección y ascensión de Cristo y su envío del Espíritu Santo. No pudo haber existido una iglesia hasta cuando todas estas cosas se hubieran cumplido. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Es una frase que indica que lo haría en el futuro. Ahora, las puertas del Hades se refiere a las puertas de la muerte. La palabra usada aquí es el Hades y Seol del Antiguo Testamento, las cuales se refieren al mundo invisible y significan la muerte. Las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Uno de estos días, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando.
Aquella voz de mando será como la voz de un arcángel, y levantará a los suyos cuando venga. Así lo expresa el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, donde dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57, dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 19, el Señor continúa hablando y dice: Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? ¿Fueron dadas solamente a Simón Pedro? No, amigo oyente, fueron dadas a todos los que hagan esta misma confesión en cuanto a Jesucristo. Las llaves eran un símbolo de la autoridad del oficio de los escribas, los cuales interpretaban las Escrituras al pueblo. Cada cristiano hoy en día tiene las Escrituras, y por eso tiene las llaves. Si detenemos la palabra, atamos en la tierra. Si predicamos la palabra, desatamos en la tierra. Ningún hombre ni iglesia individual tiene las llaves a la exclusión de todos los otros creyentes. Hoy en día tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio porque esta es la única cosa que puede salvar al hombre.